Muy buenas y bienvenidos a otro episodio más de Un Buen Podcast. Y en el episodio de hoy pues vamos a hablar de un tema que suele dar bastante controversia porque cada uno dice una cosa y al final pues nos vamos teniendo como términos unidos. Entonces, hoy contamos aquí con la ayuda de Isabel Guillén, que es presidenta no sé si llega a ser presidenta de la unidad de cartílago, ¿no? Sí, Y la jefa de la unidad de cartílago, ahí sí. está. Así que te dejo que te presentes tú mejor, Isabel. Pues nada, bueno, yo soy traumatólogo, trabajo en la clínica Centro y bueno, ahora mi especialidad un poco es en rodilla, tobillo y pie y llevo la jefatura de la unidad de cartílago. Y luego ahora pues soy la vicepresidenta de SETRA, de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte, que bueno, que ya que estamos aquí, pues un poco es una sociedad de traumatología del deporte, pero estamos traumatólogos, médicos del deporte, hay muchos fisios también dentro de la sociedad. Y bueno, yo creo que es una sociedad que nos une un poco a todos, en vez de ser sociedades, a veces estamos siempre las sociedades científicas, David, de los traumas con los traumas, los fisios con los fisios. Y esta lo bueno que tiene es que nos unimos todo y bueno, yo creo que este podcast es un ejemplo, ¿no? De que debemos de estar unidos todos, ¿no? Claro, aquí al final, es decir, yo cuando creé este podcast era un poco esa idea, lo que has dicho, que cada uno al final tú ibas a un sitio y cada uno tire para su barrio y vamos a intentar, pues al final unir un poco. Es decir, hace poco nos vimos nosotros en el congreso de Isokinetic, que había, por lo dicho, preparadores físicos, nutri, psicólogos, traumas, médicos, de todo, ¿vale? Y eso es lo importante y lo bonito porque al final vas teniendo opiniones diferentes y al final pues vamos teniendo, como siempre decimos, ese tono gris. Más que quedarnos en los extremos, pues cogemos un tono gris. Entonces, el episodio de hoy vamos a hablar, ya que Isabel pues trabaja sobre todo también con cartílago y ahora nos explicará también cosillas que hacen allí en la clínica, vamos a hablar sobre lesiones de cartílago y también vamos a tratar un tema que tiene mucha controversia, que es el tema de la condromalacia rotuliana, ¿vale? Ya que, por desgracia, yo sigo viendo que hay mucho contenido desactualizado y veo gente que tiene condromalia grado uno o 2 llevándose las manos a la cabeza creyendo que ya pues no va a volver a hacer nada de deporte. Entonces, si te parece, ¿qué tal si hablamos un poco de la resonancia magnética? ¿Vale? Es decir, antiguamente no había tanto acceso a esas resonancias magnéticas y al final pues la gente le molestaba la rodilla, pues pasaba un tiempo y ya dejaba de molestar y no se preocupaba. Pero el problema a día de hoy es que hemos generado también una sociedad un poco más catastrofista en ese sentido y que tenemos acceso también muchas veces a esa resonancia. Y el problema es que al final cuando nosotros hacemos resonancia, a partir de los 20 y pico años, pues vamos a encontrar siempre pues, anormalidades en la rodilla. Hace poco subí yo dos o tres estudios a Bomu en Podcast, que lo tenéis la historia destacada, de que escogían a 3.500 personas asintomáticas, es decir, que no le duele nada a la rodilla, le hacían una resonancia magnética y se veía que el 90% pues tenía o desgaste degenerativo del menisco o desgaste del cartílago articular, que es lo que le asocia a esa condromalacia, o edema óseo, ¿vale? Que son bastante comunes. Y al final ya no, bajo mi punto de vista, pues ya no está esa relación causa-efecto de, al final, si todo el mundo tuviese ese desgaste, pues todo el mundo le dolería, pero tenemos gente que tiene ese desgaste y no le duele, y tenemos gente que no tiene desgaste y sí le duele. Entonces ya tenemos que dejar de asociar muchas veces ese daño del tejido a ese dolor. Entonces, Isabel, dime tú aquí, que también estará harta de ver resonancias, pues un poco lo que te ha ido encontrando. A ver, lo primero, la resonancia es una prueba de imagen. Entonces, solo nos va a mostrar imagen, nada más. ¿Eso qué significa? Que mira, yo lo comparo cuando le digo a los pacientes, digo, mira, tú pasas por un edificio, por ejemplo, vas a un edificio, lo ves y dices, ay, qué bonita, no sé, imagínate, qué bonita iglesia y tal. Oye, pero el cura será bueno, el cura da buena a esta, o vas a un edificio, un hospital. Bueno, pues un hospital bonito, pero funciona bien, los médicos curan, no curan. Entonces, la resonancia es imagen y lo que te va a dar es una imagen. Entonces, esa imagen puede correlacionarse o no con las cosas, porque tú puedes tener, o sea, por ejemplo, a mí me duele la cabeza, David, y yo me hago una resonancia y es normal, no tengo un tumor cerebral, ¿vale? Entonces, hay resonancias normales con dolores articulares y hay dolores articulares con resonancias anormales. O sea, que decir, al final no todo es estructura. Entonces, la resonancia te va a mostrar una estructura y en el cartílago es en lo que más se equivocan. Fui una vez a dar una charla en la Sociedad de Médicos de Radiodiagnóstico, la Nacional Española, y me pusieron una charla de cartílago. Y me dicen, bueno, Isabel, ¿y tú qué crees en qué más nos equivocamos nosotros? Digo, en cartílago, porque el cartílago, yo cuando se lo explico a los pacientes, digo, es la pintura de la pared. ¿Qué pasa cuando tú tienes una pared pintada de hace muchos años, que va amarilleando, se va desconchando, tal? Entonces, con el tiempo, el cartílago se va a lesionar, el tuyo, el mío, y si Dios quiere, se nos va a lesionar a todos
porque al final con la edad se nos va a deteriorar. Eso no significa que el cartílago sea la causa del problema que tengas en ese momento. Es verdad que hay veces que si tienes un desconchón enorme en la pared, pues hombre, tenemos un problema. A mí me vienen muchos pacientes, David, me dicen, mire, vengo porque tengo una condromalacia grado 3. Y yo, es que no me dice nada, porque a mí no me... O sea, ya sabéis que las lesiones de cartílago eran grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. El grado 1 es que está más blandito, el grado 2 es que hay como alguna grieta, el grado 3 que falta parte de su grosor pero menos del 50% y el grado 4 es cuando falta ya todo el grosor del cartílago. Entonces, si tú tienes una lesión grado 4 pero que mide 3 milímetros, no te va a dar guerra. Si tienes una lesión grado 4 en 2 centímetros, nos va a dar mucha guerra. Si tú tienes una lesión grado 2 que dices, qué tontería, pero en una zona de carga nos puede dar guerra. Entonces, no es todo la estructura, tú tienes que relacionar la estructura con la función. Y cuando relacionas esas dos cosas es cuando puedes diagnosticar. Entonces, las resonancias, ahora todo el mundo pide resonancias. Y yo una de las cosas que digo es que la resonancia no cura. No cura. Van a hacerse la resonancia, vuelven y están igual. ¿Les duele lo mismo o no les duele lo mismo? Entonces, las resonancias no cura. Y una cosa que tenemos que tener claro los médicos es, primero, hay que explorar al paciente para ver lo que le duele. Y cuando tú pides una resonancia, la pides diciendo, ver menisco interno, le duele la cintilla iliotibial, le duele tal. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene una condopatía rotuliana, pero lo que le está doliendo es el menisco externo. Pues déjale la condopatía rotuliana que no le duele. O sí. O sea, quiero decir que tú tienes que ir y lo que tratamos son pacientes, entonces tienes que tratar el dolor que tiene, no que en la resonancia, como tú dices, las resonancias muchas veces muestran cosas que al paciente no le da problemas, pues déjalas en paz. Lo que dices tú, por ejemplo, se hizo tu estudio hace tiempo sobre los manguitos de los rotadores, de los Claro. hombros. Eso se va a romper. Mm. ¿Cómo no se va a romper un tendón que hace 90 grados y que está haciendo este ejercicio a lo largo de 80 años? Pues las personas de 80 años, todos las van a tener rotas. ¿Cómo no van a tener rotos esa cuerda? Sí, claro, aquí, es decir, si tú ves estos los estudios que hay de estos epidemiológicos, hernia y protusión vamos a tener estos, el manguito del supraespinoso va a estar roto en la mayoría y este desgaste lo va a tener. Entonces, el problema es que nosotros vemos muchas veces que la gente como que se obsesiona con esa resonancia, es decir, que esto lo hablo muchas veces también con Paco Lara, que, vale, ¿está entrenando usted? No, yo no hago nada, pero ¿ha hecho algo de movimiento? No, yo tampoco. Y directamente porque lleva un mes o 2 meses con molestias que no hacen nada, es decir, como dice muchas veces que a lo mejor lo que está haciendo es hartarse a cerveza en el bar y si eso, haces poca cosa y te estás quejando de la rodilla cuando al final no quieres ni muchas veces cambiar los hábitos que te están llevando a ese tipo de, muchas veces, de problemas. Entonces, lo que nosotros vemos es como que la gente se obsesiona full con la resonancia y muchas veces dice, no, no, yo no voy a entrenar, no voy a hacer nada hasta que tenga ese resultado de por qué me duele la rodilla. Entonces, uno, como dice Isabel, desgaste del cartílago muchas veces vamos a tener todo, porque al final eso pasa con el tiempo, y tenemos que distinguir muchas veces ese término de condromalacia con el síndrome femoropatelar, que al final es dolor de rodilla, básicamente, traducido al español. Entonces, ¿te puede doler la rodilla? Sí, pero hay que ver, como dice ella, de dónde viene. Si has habido un cambio drástico de alguna actividad, si de repente has empezado a correr y no has corrido en la vida, de repente estás metiendo 3 días de carrera a la semana, si has tenido un niño y ahora en vez de dormir 8 horas, estás durmiendo 3 horas al día. Entonces, son muchos factores biopsicosociales que hay que tener en cuenta y que muchas veces no se tienen en cuenta y en plan, hostia, me duele la rodilla, pues voy a ver full, a ver lo que me sale la resonancia y seguramente eso sea lo que me está generando el dolor, cuando al final muchas veces puede haber cambios drásticos de carga, sueño, estrés en el trabajo, etcétera, que pueden desencadenar ese dolor. Entonces, Isabel, cuéntanos también un poco, que esto lo verás tú también, de gente que se enfoca en tener ese resultado y ha cambiado drásticamente su vida de meses para otros. Yo, de hecho, mira, en la consulta, claro, como me dedico mucho a cartílago, condopatías rotulianas me vienen todos los días. Entonces, yo he tenido pacientes con condopatía grado 1, es decir, nada de lesión, que me han venido en silla de ruedas, que yo decía, pero mujer, por una condopatía rotuliana no se puede estar en silla de ruedas. Y condopatías grado 4, que ves las resonancias, que está rozando hueso con hueso y están haciendo maratones. O sea, ¿qué quiero decir? Que no todo. De hecho, el cartílago, hay una cosa, David, que es fundamental, que el cartílago no duele. ¿Vale? Lo que duele es cuando falta el cartílago y transmites las cargas al hueso, es cuando te duele. Pero claro, eso, por ejemplo, la articulación femoropatelar no es una articulación de carga. ¿Vale? Es una articulación que solamente está en carga cuando haces flexión, cuando es 30 grados, por eso es lo de las sentadillas que siempre hablamos. Entonces, ¿qué problema tiene la rótula? La rótula es un hueso que está en medio de la nada. Entonces, ¿quién controla la rótula? Pues todo.
controla toda la musculatura que tengas, por encima de la rodilla y por debajo, la alineación que tengas. Por eso, por ejemplo, es tan importante el glúteo. Hay veces que digo, si es que usted lo que tiene es un vago funcional, o sea, lo que tiene es que no tiene glúteo y cuanto más tiempo estés quieta y sin moverte, la rótula está más a su bola y peor. Entonces, es fundamental, cuando tú tienes una condropatía rotuliana, tú tienes que analizar al paciente de arriba a abajo, o sea, tú tienes que ver cómo anda, tienes que explorar, como les digo yo, desnudos, andando para arriba y para abajo, ande usted para allá, ahora de puntillas, ahora de talones, tienes que ver la movilidad de cadera, de rodilla y de tobillo, porque muchas veces todo eso influye. Si tú una cadera no la mueves bien, estás presionando más. Si tú tienes cortos los isquiotibiales, vas a tener un flexo de rodilla funcional que va a producir más condropatía rotuliana. O sea, tienes que analizarlo todo porque la rótula puede estar influida por muchas cosas, ¿sabes? David, tengo que parar. Es que me están llamando de la urgencia. Ya Entonces, está, ¿qué es lo que es súper importante en la rótula? El tenerla bien equilibrada. O sea, como al final la rótula es la polea y va a estar en medio, va a estar controlada muscularmente por todo y va a estar controlada por la alineación. Entonces, tenemos que estudiar al paciente qué alineación tiene, qué musculatura tiene. Y lo que decimos muchas veces, David, que eso tú lo dices igual que yo, que el problema ya no es, la gente dice, ah, tengo la rótula mal, voy a hacer cuádriceps. Pues no, tienes que hacer cuádriceps, tienes que hacer isquios, aductores, abductores, glúteos, gemelos. O sea, tienes que equilibrar la pierna. Equilibrar la pierna son 360 grados por encima y por debajo. Y, por ejemplo, otra cosa que pasa, que eso lo verás tú mucho más que yo, es que se van al gimnasio. Y entonces hacen 10 cuádriceps, 10 ejercicios de cuádriceps, 10 de isquios, 10 de tal. Digo, no, es que no puedes hacer lo mismo, los mismos cuádriceps que isquios, ni el mismo peso. Es que tú para equilibrar no se equilibra todo lo mismo. Por cada 3 abdominales hay que hacer una lumbar. Por cada, o sea, no, el equilibrio muscular, que eso sabes tú mucho más que yo, no es hacer el ejercicio 10 y 10. Y eso nos pasa, o sea, yo por ejemplo se lo digo a los pacientes, digo, yo no sé hacerlo. O sea, yo voy a un preparador físico que me enseñe, porque yo no me sé todos los ejercicios para equilibrarlo fenomenal y me dedico bastante a esto. Entonces, claro. ¿cómo van a saber ellos? Ellos, tú les dices, mire, tiene que hacer ejercicio y tiene que potenciar piernas. Y se van a un gimnasio y ¿qué hacen? Todas las máquinas que existan, todo lo que salga el muñequito de la máquina, full. Pero no saben ni qué peso ponerle, ni qué repeticiones. Pues al principio hay que hacer más repeticiones y menos peso. Después más peso, menos repeticiones. O sea, quiero decir, todo eso, claro, es lógico. Si es que yo les digo, si es que vosotros no podéis saber de esto, ni tenéis por qué saberlo. Lo que tenéis que tener claro es que lo que no podemos hacer con una rodilla es dejarla quieta. La inmovilización tiene que ser muy justita, David. Eso tiene que ser muy justito. Y solamente, hombre, recién operado, dices, venga, pues para que cicatrice un poco bien, pero en general nosotros estamos hechos para el movimiento. En cuanto nos quedamos parados, mira, yo tengo una anécdota, David. Hace muchos años tuvimos una paciente, Ángela, que era un cielo, gallega, y tuvo un accidente de coche. Y tuvo fracturas en todos sitios. Estuvo 6 meses encamada. Uf, 6 meses. Y cuando esa chica se levantó, las piernas de estar en la cama, las piernas eran, si me ves, eran por arriba redondas y aquí planas. O sea, las tenía tan deformadas de la falta del ejercicio, claro. que es que tenía, era como si fuera un cilindro, o sea, eran cilíndricas arriba y aquí planas, de la Mm, cantidad de meses que habían estado quietas, tumbadas en la cama boca arriba. O sea, sí. que es que el ejercicio hace, o sea, yo siempre digo que la función hace al órgano. Cuanto mejor función hagas, mejor ejercicio hagas, la articulación va a ir mucho mejor por su carril, va a ir la rótula centrada, la musculatura compensada, todo va a ir mejor, ¿no? No, y que aquí al final, dentro de cabe, la experiencia ya te la dice. Es decir, si muy a nivel de evidencia, solamente una semana inmovilizado, ya ves que hay una pérdida de fuerza, masa muscular, movilidad gigante, ¿sabes? Bueno, nosotros ya sí somos partidarios, como sabrás, que desde el día uno le vamos mandando cosillas a la gente, pero porque es lo que la gente se cree que el día uno es hacer peso muerto con 20 kilos a cada lado, ¿no? Y el día uno es ejercicio de movilidad activa, ejercicios de cadera, de tobillo, flexo-extensiones, agudeza táctil, motor imaginary, que son muchas estrategias que no ponen en riesgo esa rodillas, pero que sí suponen muchos beneficios del día uno. Y vemos por una diferencia brutal entre los que empiezan desde el día uno a hacer esa estrategia a los que se paran 2, 3, 4 semanas, que muchas veces ya se ha generado esa fibrosis, que muchas veces hemos hablado de ella, que la solución seguramente sea que te tengan que meter a en quirófano y limpiártela, ¿sabes? Que eso es una Y, putada grande, por así total. decirlo. Y luego, ¿sabes lo que pasa, David? Que la gente, primero, tiene mucho miedo, después de una cirugía, les da mucho miedo mover. Y yo les digo, ¿pero tú crees?
que si yo pensara que te va a ir peor el movimiento, te lo mandaría. O sea, si yo te digo que puedes mover, mueve porque puedes mover. Claro. O sea, o sea, no tengas miedo, ¿no? Ese es el primer punto. Y segundo, la rótula necesita movilidad. Si tú no mueves, al final se va a quedar. Mira, a mí me pasa mucho, por ejemplo, pacientes que me dicen, uy, me dijeron que tenía condropatía rotuliana hace 20 años y hasta hoy. Pero he tenido un niño y está más tranquila. O he tenido una época que he dejado de hacer deporte porque he estado mala por una neumonía o tal. Y se arruinan. Y cuando se arruinan muscularmente es cuando muchas veces pasan estas cosas. Mm. O sea, gente muy deportista, sobre todo en la femoropatelar, gente súper deportista, que han estado muy bien y muy compensados y de repente se desequilibran. Y el tratamiento pasa por volver a equilibrarlos deportivamente hablando. Claro, sí, aquí lo que has dicho antes, ahora volviendo atrás, es decir, lo que tienen que saber la gente que tienen que hacerle pues, una cierta valoración, ¿sabes? Porque a lo mejor uno tiene más fuerte el isquio, el otro tiene más fuerte el Sí. cuádriceps, el otro tiene más fuerte el glúteo, el otro tiene menos fuerte el core y al final, como has dicho antes, está todo conectado. Y lo más importante en este tipo de situaciones es valorar el punto de partida, como hemos dicho antes, y a partir de ahí metiendo una sobrecarga progresiva para que tus tejidos vuelvan a adaptarse y vayan tolerando cargas, ¿vale? Y de ahí nos vamos a ir al tema estrella, que es el tema de la sentadilla, ¿vale? Porque yo este tema siempre lo doy, ya le he hecho un montón de vídeos, lo educo, etcétera. Y el tema muchas veces de gente que va prohibiendo la sentadilla cuando para mí es un patrón básico, ¿sabes? De me siento en una silla, sentadilla, me voy al bate, sentadilla. Y al final lo que me he encontrado es gente que le han dicho que está prohibido ese gesto y que empieza a evitarlo a toda costa. Y he tenido gente de 50 años que es joven, que llevaba 4 o 5 años sin poder levantarse de una silla con ayuda, porque ya habían metido tanto miedo a ese gesto que uno, lo que has dicho tú, había perdido toda la fuerza, había generado mucha amenaza en ese movimiento y había llegado a un punto que meterse una flexión de 90 grados sin carga no podía del pinchazo que le metía, ¿vale? Y por toda la amenaza que se había generado en ese tiempo. Entonces, ¿qué opinas tú? Porque al final una zancada ya va a poner más estrés a nivel femoropatelar que una sentadilla. Lo que pasa es que la sentadilla es como, venga, metemos ese movimiento y le damos caña. Yo prohíbo más las zancadas que las sentadillas. O sea, yo lo que le digo de las sentadillas, digo, a ver, las sentadillas las puedes hacer, pero a ver qué sentadilla haces. Porque el problema es las sentadillas que hacen. Claro, David, o sea, el problema no es la sentadilla en sí, sino cómo hacen esa sentadilla, ¿sabes? ahí está. O sea, yo creo que les digo, a ver, tú no puedes empezar, o sea, si tú ahora mismo estás con dolor, pues no puedes empezar con una sentadilla 90, a 90 con peso y tal, pues tendrás que empezar con una sentadilla asistida, con tu pelotita, no sé qué, cuando vayas cogiendo fuerza. O sea, quiero decir, no es que no están prohibidas las sentadillas, están prohibidas las sentadillas muchas veces como las hacéis. Porque de repente es, no hago nada, hago una sentadilla profunda y con peso. Pues hombre, no, no. Vete poquito a poco, tienes que ir actualizando, cuidado con que la rótula pase por delante del pie, el tal. O sea, yo creo que más que el problema de las sentadillas, que la gente, bueno, la gente hacemos, voy a meterme yo también porque tal, hacemos muy mal las sentadillas. Y las queremos hacer a tope desde el primer día. Y claro, tú tienes que ir de manera progresiva. Yo, por ejemplo, las zancadas me gustan menos y me parecen mucho más peligrosas de hacer a una persona que o no sabe o no está muscularmente mejor. ¿Sabes? O sea, para hacer una Ahí, zancada ahí. bien, tienes que estar bien. Correcto, ahí la ha dicho bien. Es decir, al final no hay, yo siempre digo, sobre todo a los pacientes de patucar, es decir, no hay movimientos peligrosos, sino hay movimientos al final o que toleras más o que toleras menos, ¿vale? Porque al final, pues, todo ejercicio no hay movimientos malos o movimientos buenos, que eso sí lo damos mucha caña en los congresos, etcétera, sino que hay movimientos a los que están más adaptados y movimientos a los que están menos adaptados. Pero el fin al final de esa recuperación es que seas capaz de tolerar esos grados, porque al final, si tú vas prohibiendo, vas restringiendo movimientos, va a llegar un momento en que te moleste bajar escaleras, que te moleste subir escaleras, que te moleste, como has dicho, me encuentro mucha gente de que su sueño es poder tumbarse en la playa y levantarse sin dolor, ¿sabes? De gente que dice, hostia, Claro, es que como tengo mente esa flexión, entonces la idea es no es que sean movimientos peligrosos, sino que son movimientos que generan cierto estrés en la rodilla, pero que poco a poco ese estrés con un buen trabajo se tiene que ir tolerando, porque al final son movimientos cotidianos de la vida, como tumbarse en la playa y levantarse, ¿sabes? Que no caigamos claro, en eso. pero y ese estrés aumenta si no tienes músculo para ese Ahí estrés. está. O sea, que decir, que es que al final. Y luego sabes también lo que pasa, David, con este tipo de patologías, sobre todo, por ejemplo, el tema de la condropatía rotuliana y todo esto, que es una patología que el tratamiento es muy largo y muy pesado. Y normalmente los pacientes se vienen mucho abajo. Yo no sé Sí, si a ti te pasa, eso sí, nosotros. pero, o sea, yo lo que veo con la condropatía rotuliana, que muchas veces les digo, a ver, tienes una condropatía grado uno y el tratamiento es fisioterapia y potenciar. O sea, no hay nada que hacer. Ahora, el tratamiento pueden ser meses. Y el tratamiento pasa por hacer deporte, un deporte bien hecho, reglado y súper constante.
¿Y qué es lo que les suele pasar? Que ellos empiezan a hacer deporte y mejoran. Y un día empeoran, sin causa. O sea, no has hecho ni mejor ni peor, pero empeoran. Y tienen altibajos y empeoran. Y yo les digo, no pasa nada. Tú cuando empeores te acuerdas de mí. Y me dice, Isabel me dijo que iba a empeorar. Entonces, ese día, pues estás peor, en vez de hacer 10 repeticiones, haces 5, no pasa nada, pero haz algo. Y al día siguiente haces 7 y otra vez volverás a 10 y luego pues, seguirás subiendo. Y luego empeorarás otro día, pues tal. Pero claro, ese tratamiento son meses. Claro. Y eso, anímicamente, David, o nosotros, los profesionales, les hacemos mucho apoyo psicológico, o te vienes abajo, porque es muy pesado. O sea, yo Sí, lo sí, sí, entiendo. sí. Tú tienes mil cosas, tu trabajo, tu casa, los niños, tal, y encima te duele la rodilla, y encima tienes todos los días que dedicarle una hora y tampoco ves una mejoría brutal. Pues es que pasas. Entonces dejas de hacerlo y otra vez estamos igual, otra vez estamos mal. Ahí yo veo muy importante, que eso sí lo hablamos mucho, en la gestión de expectativas del principio, lo que acaba de decir tú. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando entra gente de lesión de rodilla, lo primero que hace es una charla de una hora, como estamos haciendo tú y yo aquí, de que el proceso va a tener altibajo y que cuando esté bien va a venirse abajo y que no se tiene que venirse atrás, sino que ver que a lo mejor hoy te ha molestado haciendo una sentadilla, una pierna, un cajón, pero es que al principio te molestaba subiendo una escalera, ¿sabes? Que a muchas veces Total. la molestia va a ser la misma, pero tu calidad funcional y tus criterios funcionales son mucho mayores y es lo que te tiene que permitir en ese caso esa motivación, pero cualquier proceso de rodilla, ligamento cruzado, menisco, cartílago, no es un proceso lineal y eso hay que dejarlo claro, que la gente se cree que se va a empezar a entrenar y lo que has dicho tú, va todo súper bien, 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 bien. Imposible. Al final va a tener altibajos y en esos altibajos te va a cagar en tu trauma, en tu entrenador, en tu redactador, en quien esté, y va a decir que no vale para nada el ejercicio. Hasta que luego pase una semana y diga, hostia, pues es verdad que sí estoy mejor. Que Eso sí. es No, así. y luego es verdad que ahora estamos en un mundo muy inmediato. O sea, tú quieres y no me puede pinchar y se me quita y ya. Pues no. Esto no va de un pinchazo y ya. Esto va de que tienes que ejercitar la fuerza y la fuerza se ejercita haciendo. Por ejemplo, otra cosa que me pasa mucho es con los deportistas profesionales. Claro, el deportista profesional hace ejercicio, pero hace muchísimo, David. Y hace lo que le. O sea, le dedican 6 horas al día. Entonces, que se recuperan súper rápido. Entonces te viene, ¿no? Y te viene uno y te dice, yo como los deportistas de élite, digo, ¿vale? 6 horas al día de fisio. Y me dice, ¿cómo? Digo, claro. Es que los deportistas de élite hacen 6 horas al día de tratamiento de su rodilla. Porque hacen primero ejercicios, luego piscina, luego el masaje, luego descansan, luego por la tarde otra sesión de fisio y tal. Digo, claro, es que se recuperan porque les dedican mucho tiempo, primero porque pueden, segundo porque es su trabajo. Entonces, cuanto más tiempo le dediques a una cosa y más constante seas, más rápido te recuperas. Pero claro, eso es verdad que no es tan fácil hacer la población normal. Entonces, pero que sí está relacionado que cuanto más hagas, mejor lo hagas, más constante seas, mejor te recuperas y antes te recuperas. Sí, y bueno, aquí lo que siempre decimos es que jueguen a largo plazo, que como juegan a corto plazo, lo único que van a hacer es gastarse dinero y va a volver al mismo sitio. Y por eso, ahora ya que has dicho un tema importante que no había puesto, pero vamos a hablar de ello, que era que por desgracia, es decir, al final lo humano, lo que has dicho, nos gustan las cosas inmediatas y incluso si suponen poco esfuerzo nuestro, mejor. Y Pues por sí, eso al final lo que más dinero da, sobre todo a nivel de farmacéutica, es las infiltraciones, ¿vale? Pues, es decir, por mucho que haya entrenamiento, etcétera, siempre lo que más va a seguir vendiéndose va a ser el tema de infiltración. Entonces, estaría bien que hablemos aquí de las tres principales infiltraciones, ¿vale? Tu opinión, mi opinión, pues ya seguramente lo sabe la gente, que es que no estoy muy a favor de ellas, pero bueno, diferencia un poco las tres principales, corticoides, PRP, ácido, y si crees que es la solución mágica a estas lesiones de cartílago. Entonces, si quieres, empezamos un poco con las corticoides, que para mi gusto son las peores porque al final pues dañan el cartílago y luchan con ese cartílago, pero cuéntame un poco, bajo tu experiencia, cuando has puesto corticoides o si crees que son efectivas. a ver, yo creo que todas son efectivas cuando están indicadas. Entonces, yo pongo infiltraciones de corticoides sí, y pongo muchas en mi día a día, sí que las pongo. Pero claro, si a ti te viene un paciente con una rodilla así, súper hinchada, con un proceso inflamatorio agudo y tal, digo, pues te pongo corticoide bajo, como les digo yo, voy a resetear la articulación y empezamos a trabajar. Porque si yo te mando a ti un paciente a hacer fisio con una rodilla súper inflamada, vas a tardar mucho tiempo en poder empezar a trabajar con ese paciente. ¿Vale? Entonces yo les digo siempre, digo, a ver, este corticoide no cura. Este corticoide lo que voy a hacer es quitar, es resetearte la articulación, es vamos a bajar la inflamación, vamos a bajar el dolor y desde ahí te vas a tener que empezar a poner en marcha para hacer la fisioterapia, para hacer el ejercicio y tal. Porque si con una rodilla, pero tiene que ser, o sea, ¿cuándo pongo un corticoide? Cuando hay un proceso inflamatorio agudo. Si no hay un proceso inflamatorio agudo, es decir, por una artrosis, ¿para qué le pones un corticoide?
por una lesión de tal, ¿para qué le pones un corticoide? O sea, los corticoides están indicados si hay un proceso inflamatorio agudo. Baja la inflamación y ahí podemos empezar a trabajar. Claro, pero Punto. como has dicho, como has dicho, modo clave, complemento y no solución mágica, que eso es Claro, o sea, claro. eso de hecho una cosa que les digo a los pacientes, digo, no te vengas arriba, porque ¿qué les ocurre? Que les pinchas, le quitas el dolor y dicen, aquí pacientes, pues Gloria, ya no hago nada más, no. Entonces yo digo, te pongo el antiinflamatorio, te va a bajar mucho el dolor, te vas a sentir feliz, mañana vas a estar feliz, pero tienes que hacer la fisioterapia. Porque si no haces la fisioterapia, dentro de 15 días vienes aquí otra vez con el proceso inflamatorio. Digo, ¿te ha quedado claro? Siempre se lo explico. O sea, la infiltración de corticoides no es te pincho y esto se ha acabado, no. La infiltración de corticoides es te pincho para empezar el tratamiento de manera más cómoda porque tienes un proceso inflamado, está la rodilla súper inflamada y tal, y dices, es que si a esta persona no le pincho, es que el fisio hasta que pueda empezar a trabajar con esta persona te va a costar 15 días. Claro. Entonces, bueno, pues por esto. Entonces, esa es la indicación de la infiltración de corticoides. O un proceso reumático o un proceso inflamatorio agudo para empezar un tratamiento. La infiltración de ácido hialurónico. A ver, el ácido hialurónico es un lubricante. No alimenta el cartílago, no lo regenera, no tal. El ácido hialurónico es un producto biológico que nosotros tenemos en nuestras articulaciones. Nuestras articulaciones están metidas, tú lo sabes, la membrana sinovial en una bolsa y esa membrana sinovial produce un líquido, que es el líquido sinovial. Y ese líquido sinovial tiene varias características. Tiene una composición de glucosa, de ácido úrico, de leucocitos, ta. Y entre ellos tiene ácido hialurónico. Y el ácido hialurónico es el que le da la viscosidad. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos un proceso degenerativo, pues de artrosis, etcétera, claro, ese líquido se vuelve más líquido y menos viscoso. Y entonces el roce es mayor. ¿Qué es lo que pretendemos hacer con la infiltración de ácido hialurónico? Poner una dosis mayor de ese ácido hialurónico en la articulación y que el roce entre esas estructuras sea menor. Pero es un efecto mecánico, no te va a reproducir cartílago ni te va a producir nada. Entonces, pues igual un poco que el corticoide. Esto no es me pongo una infiltración y tiro. Me pongo un ácido hialurónico porque voy a poder hacer un ejercicio sin hacer tanto daño a la articulación. O sea, hacer daño. El ejercicio no hace daño, pero Estresar. como ya está dañada la articulación para que no roce tanto. Y además, ¿qué es lo que ocurre? Cuando roza, te daña y también te impide un poco producir ejercicio. Tú verás que hay gente que cuando ya está muy mal, como les duele tanto, se anula la formación de músculo. Entonces dices, joder, pues le pongo el ácido hialurónico para que lubrique un poco y pueda hacer un poquito más de fuerza y estabilizarse. Y esa es la idea del ácido hialurónico. Sí, aquí en plan, para ir como recapitulando o poniendo conceptos clave, es decir, serían como herramientas que se pueden usar, por ejemplo, corticoides, pues, procesos con mucha inflamación que no nos dejan hacer nada, lo podemos poner. Y a nivel de ácido, sí es verdad que me gustaría decir que al final, que esto también lo verás tú, que no todo el mundo responde bien, sino que hay un porcentaje que responde, que probablemente el 40-50, y otro que no responde bien, ¿vale? Es decir, que al final muchas veces te lo ponen y luego también los efectos normalmente pues duran entre 2 y 3 mesecillos y algunos si eso pues 4 meses, ¿vale? Que tengáis en cuenta que al final pues durante 2 o 3 meses, como dice Isabel, sí lo podemos utilizar para acompañarlo, como hemos dicho, de ejercicio, pero que sepáis que al final ese ácido que te han puesto pues se le va a terminar yendo y al final pues esos efectos se van a ir. Repetir, en todo caso. Mira, el ácido hialurónico tiene una cosa. Yo siempre les digo, mira, el corticoide tiene un efecto inmediato. Salen de la consulta y ya están mejores. Mm. Entonces a veces se vienen arriba. El ácido hialurónico no. El ácido hialurónico tú lo pinchas y el efecto no es hasta dentro de 3 o 4 semanas. Entonces, a partir de la tercera o cuarta semana es cuando empiezas a notar que el ácido hialurónico empieza a hacer efecto. Y dependiendo del ácido hialurónico que pongas, puede durar incluso hasta 6 meses. También depende del desgaste que tengas. O sea, yo tengo pacientes que les he pinchado y me vienen a los 2 años, he estado fenomenal. Bueno, no es solamente el ácido hialurónico, es que han estado fenomenal para estabilizarse y luego ya han seguido estabilizados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el ácido hialurónico lo puedes poner las veces que te dé la gana, David, porque el ácido hialurónico no es un medicamento. Entonces, como es un producto biológico, tú puedes poner ácido hialurónico las veces que te dé la gana. No tiene efecto secundario, no tal. En cambio, un corticoide no lo puedes poner las veces que te dé la gana. O sea, si yo viene un paciente con una sinovitis aguda cada semana, pues no puedo, aunque tenga un proceso inflamatorio agudo, no puedo ponerle un corticoide todas las semanas, porque al final es un medicamento que sube la tensión, que sube la glucosa en sangre,
Entiéndeme, y que Sí. encima no es bueno para el cartílago. Mm. Entonces, es verdad que el corticoide, por ejemplo, la fama que dices tú, ¿no? Que el corticoide es malo para el cartílago. Es verdad que es malo para el cartílago, pero un proceso inflamatorio agudo y un derrame tremendo también es malo para el cartílago. Sí, Entonces, por eso te digo que el corticoide a veces es un mal menor. O sea, tienes un proceso inflamatorio agudo y estás fatal, te pongo un corticoide. Si le tengo que poner un corticoide todos los meses, pues hombre, tengo un problema y tendré que hacer otra cosa. Si le pongo un corticoide una vez en un año porque ha tenido un proceso, pues chico, tampoco va a pasar nada, ni se va a dañar el cartílago, ni se va a morir la articulación. ¿Me claro. entendéis lo que os quiero Sí, sí, decir? sí. Aquí lo que yo he visto mucho es como con lo del ácido. El problema que veo principalmente que es que hay gente que no responde y luego que hay gente como que una vez que ya le pinche y ve ese efecto, es como se hace súper dependiente de esa infiltración. Hay gente que es como que una droga, ¿sabes? Y ya cada... Nosotros hemos tenido gente que cada 2 meses iba a que le pincharan ácido, ¿sabes? Y a lo mejor muchas veces deja de entrenar porque lo que se acostumbra es a que cada 2 meses se pincha, está bien 2 meses y se vuelve a pinchar, ¿sabes? Y hay a gente que se pincha 5 o 6 veces al año ácido, ¿sabes? Hombre, en principio no está indicado repetir una infiltración de ácido hialurónico a menos de 6 meses, ¿eh? O sea, como mínimo, mínimo, mínimo cada 6 meses, ¿eh? Yo, Menos de 6 meses es absurdo, porque es que el efecto de ácido hialurónico lo viene a hacer a las 3 4 semanas. claro, yo no sé esa gente ¿Sabes? si era irá de contrabando, si buscará otras tramas, pero yo he tenido gente que cada 2 meses y medio, tres, se iba pinchando y dices tú, tío, esto no es No, normal. no, sobre todo porque además un pinchazo es un pinchazo que se puede infectar. O sea, quiero decir, que tampoco puedes estar pinchando las rodillas así como así, ¿no? Yo creo que esto no es, vamos, no es de recibo. Y luego, la otra infiltración que me has preguntado, factores de crecimiento, células madre, etcétera. A ver, ahora lo que queremos hacer es inyectar productos biológicos para regenerar las articulaciones. Entonces, a día de hoy no hay ningún producto biológico que regenere las articulaciones. Nos pongamos como nos pongamos. Ni factores de crecimiento ni células madre. ¿Vale? Por desgracia, más quisiéramos. Entonces, ¿en qué consisten los factores de crecimiento? Nosotros en nuestra sangre tenemos unos factores que nos ayudan a regenerar y a esto. Es decir, tú tienes una herida y vienen tus factores y cicatrizan, ¿no? Y se te forma una cicatriz, pero no se te forma piel, Mm, se te forma una cicatriz. Entonces, tú cuando en tu sangre, tú tienes una lesión de cartílago, sangra y se forma una cicatriz, no se forma piel. Entonces, ¿qué es la idea que tuvimos al principio? Jolín, pues si en nuestra sangre tenemos unos factores, vamos a sacar sangre, sacar esos factores, concentrarlos y ponerlos, y entonces van a cicatrizar. Bueno, pues lo que hemos visto es que al final ahora no están teniendo el efecto que queríamos que tuviera. ¿Por qué? Porque no sabes qué factores están poniendo ni qué dosis se está poniendo. Entonces, sí que puede tener un efecto antiinflamatorio en algunos casos, dependiendo del factor que tengas, porque claro, otra cosa que hay que tener en cuenta, David, es que tus factores hoy y tus factores mañana son diferentes. Y los tuyos y los míos también. Es decir, que a mí cada vez que me saquen sangre y me saquen mis factores, voy a tener distintos factores. Entonces, cuando yo voy al médico, me sacan sangre y me colocan mis factores de crecimiento, en realidad no sé qué factor me está poniendo ni qué dosis me está poniendo. Entonces, si en ese día tienes un factor que baja la inflamación, pues te irá mejor. Y si ese día no tienes un factor que baja la inflamación, pues te irá peor. ¿Me entiendes? Porque claro. desde luego regenerar no te va a regenerar nunca. Entonces, el problema de los factores de crecimiento es que a día de hoy, pues tiene un efecto bastante tontorrón. De hecho, ya hay muchos, casi todos los grupos, los estudios científicos te dicen que no hay mucha diferencia con el placebo. El placebo tiene un 30% de buenos resultados. Entonces, no está científicamente demostrado que regenere nada y parece que puede bajar el dolor en algunos casos, en los casos en el que ese día tengas tal. Entonces, ¿qué es lo que se está trabajando ahora? En intentar detectar qué factor es bueno para qué y poner ese factor. Y esas son las investigaciones que estamos haciendo ahora, que yo creo que es el futuro. Entonces, los factores de crecimiento sí, pero creo que como los estamos usando ahora mismo, no lo estamos haciendo bien. Creo que va a venir una época en la que lo vamos a usar mejor. Cuando pongamos el factor que necesitamos, cuando lo necesitamos, ¿sabes? Es como Mm, si yo me tomo un paracetamol para todo. Pues hombre, te tendrás que tomar un paracetamol para algunas cosas, para otra cosa un antiinflamatorio y para el otro un antibiótico. Pero si me tomo paracetamol cuando tenga una infección, pues no me va a hacer efecto. Pero si me tomo un paracetamol cuando me duela, pues me va a hacer efecto. claro. Entonces, Entonces, eso es lo que yo creo que estamos haciendo ahora, ¿no? sí, aquí al final, resumiendo un poco, que esas infiltraciones pueden tener un uso en ciertos momentos, ¿vale? En función del caso que tengamos, pero siempre va a ser un complemento para que al final, como tú has dicho, una de las cosas que sí hay que destacar es que tanto infiltraciones como la máquina última de generación que ha costado 30.000 euros, como lo que sea,
como ha dicho Isabel, es decir, casi todas las intervenciones que hagamos siempre va a tener un 30% de efecto de placebo, ¿vale? Que es decir, tú vas a notar que está haciendo algo nuevo, va a mejorar, pero es que muchas veces no sabes si va a mejorar por lo que está haciendo o por ese efecto placebo. Pero sí, en condromalacia, en lesiones de cartílago, lo que más peso tiene y pasen los años va a seguir funcionando va a ser el trabajo de fuerza progresivo. Al final, el movimiento va a ser lo que funcione y lo que, como dicen muchas veces en la sintalía, es lo antifrágil porque lleva 100, 200 años y seguirá siendo el number one en patologías, en cáncer, en lesiones, etcétera. Entonces, tenéis que tener en cuenta que si estáis escuchando este podcast y tenéis una lesión de cartílago o cualquier tipo de lesión, patología, el movimiento bien estructurado, como he dicho antes, que no sea me voy al gimnasio y hago todo lo que vea en el gimnasio, sino que sea bien estructurado, que te analice en tu caso, va a ser siempre como de lo mejor que pueda hacer, ¿vale? Y luego la única posibilidad, ya si tienes una lesión grado 4 en una zona de carga, un tío joven, pues tienes que hacerte algo, porque claro, es que eso sí que... Entonces, yo como médico a cartílago, yo a mis pacientes les digo, a ver, es que no hay café para todos. Yo tengo distintos tipos de tratamiento y dependiendo de lo que me llegue, pues digo, pues tú para esto, tú para infiltrar ácido hialurónico, tú para hacer ejercicio y tú para operar, ¿sabes? O sea, que dependiendo de lo que vayas teniendo, entonces si tú tienes una lesión grado 4, una zona de carga y eres un tío joven, pues algo hay que hacer, porque por mucho ejercicio que hagamos, pues tienes un cráter, como les digo, si tienes un cráter, sobre todo porque aunque ahora te moleste menos, eso te va a degenerar en una artrosis en 10 años. O sea, se ha visto que una lesión grado 4 en zona de carga que sea grande de más de centímetro y medio en una rodilla, te va a producir una artrosis. Entonces ahí nosotros hacemos lo del implante de cartílago, que esa ya es una cirugía bastante difícil, vamos, si es una terapia celular, lo que haces es coges condrocitos, los cultivas y los colocas en la zona. Y eso es la única técnica que a día de hoy se regenera cartílago. Pasa que es una técnica que necesita una terapia celular, una sala de cultivos celulares, etcétera. Entonces, de hecho, ahora mismo somos los únicos que lo hacemos en España. O sea, es una técnica complicada de hacer porque necesitas una serie de, no por técnicamente por mí, que yo soy la traumatóloga, porque necesitas unos biólogos, una sala de cultivos celulares, ¿sabes? Sí. Pero a día de hoy es lo que mejor funciona. Ahora, tú tienes una lesión grado 4 en toda la rodilla, en todo tal, pues que a lo mejor lo que necesitas es una prótesis. Entonces tienes la prótesis. Entonces, yo tengo los pacientes y empiezo a ver, grado 1 tal, no sé qué, pues venga, ejercicio, venga, con una inflamación tremenda, tal, no sé qué, pues venga, o le pongo el corticoide y luego ejercicio, venga, pues no tiene nada de inflamación, lo que tiene es dolor, pues venga, podemos hacer ejercicio, el ácido hialurónico, pues venga, a este operarle porque tiene terapia celular, o a este ya la prótesis, ¿no? O sea, es Bueno, decir, que vas viendo dependiendo de lo que vas teniendo. ahí ya viene el primer debate. Es decir, yo, por ejemplo, ahí, ¿cuánta gente, por ejemplo, habrá también con condromalia grado 4 que ni se presenta a la consulta porque no le duele? ¿Sabes? Como Tú no dices, haces nada. Es seguramente, que solo, es que claro, nosotros tratamos, David, aquí hay un lema en la traumatología, eso yo es, yo trato pacientes, no resonancias. ahí está. Entonces, si al paciente le duele algo, pues intento solucionarlo y si no le duele, no lo soluciono. Esto es como ahora lo del ligamento cruzado anterior, ¿no? Que está ahora el tratamiento conservador del ligamento cruzado anterior. Digo, es que si tú tienes un paciente con un ligamento roto y no tiene inestabilidad, no lo operes. Yo opero pacientes inestables, no opero ligamentos rotos. Claro. Pues esto es lo mismo. Tú no operas unas lesiones de cartílago. Hombre, si tiene un grado 4, un tío de 16 años en zona de carga, a lo mejor sí lo opero, ¿eh? Sí, ahí sí, pero me refiero que Un luego cóndilo femoral interno, ¿sabes? Estos niños, llevo ahora una racha de un niño de 12 años, otro de 16, digo, por favor, cómo están, digo, ¿no? Las nuevas generaciones. Eso de ¿sabes? Sí, me da tanto una móvil y poco pena, juego. no, me da mucha pena porque, jo, es que mmm, ahora tengo un paciente un tío 14 años, David, os lo voy a contar, David, 14 años, menisco externo, que lo operaron y le quitaron todo el menisco. Y la gente me dice, es que hay que verle quitar todo el menisco. Digo, es que a lo mejor hay que quitárselo. O sea, quiero decir, que yo no critico al médico, porque es que yo hoy, por ejemplo, he operado a un chico joven, un menisco externo, y es que le he tenido que quitar una parte, porque es que era imposible ni suturárselo ni tal. Lo tenía volteado, hecho añico. Pues hay a veces que es que si el menisco está muy roto, lo tienes que quitar, aunque no quieras. Pues este chico con 14 años le tuvieron que quitar el menisco. Y claro, hizo un vago. Pues lo que hemos hecho es jugar con el crecimiento del niño para cambiar de valgo a varo y ahora le vamos a hacer un trasplante meniscal. Claro, tú fíjate el follón. Claro. Con 14, ahora tiene 15 años y medio. Tú No, fíjate sí, el sí. follón en chicos tan jóvenes. Pues, y este chico me dice, no me duele nada. Y digo, me da igual, no hagas deporte. Digo, haz ejercicio, pero no puedes hacer de fútbol, no tal. Tú, tu gimnasio, tus ejercicios, pero por Dios, no juegues al fútbol. ¿Qué es lo que quiere hacer? Claro, con 15 años, Claro. lógicamente. Sí, ahí, es decir, ahora te iba a decir algo sobre, eso, sobre el menisco, ¿vale? Que
ahora están viendo, al final, igual que en entrenamiento de fuerza vamos por moda, en fisio vamos por moda y en traumatología van por moda y ahora mismo pues está la época de salvar el menisco. Salvar el menisco a toda costa. Pero el otro día hablando con Paco y con Abel, hablamos que eso, que al final hay muchos meniscos que es que no se pueden salvar. ¿Que es una putada? Este, ¿Qué tal lesión el menisco? Sí, pero es que si no se puede salvar, no se puede salvar. total. Y aquí se asocia más ese, cuanto más porcentaje de menisco te quite a mayor desgaste de ese cartílago. Pues sí, eso es evidencia. Pero aquí lo que has dicho tú, muchas veces también puede ser que a medio o largo plazo si se puede hacer un trasplante meniscal, que es verdad que se puede empequeñecer, porque al final pues, el trasplante de menisco pues tiene sus consecuencias negativas, no tiene tampoco muchas positivas, pero al final, como última opción, aunque te tengan que quitar el menisco ahora un 50 o 60%, si a largo plazo da problemas, se podría hacer ese trasplante meniscal. No sé si vosotros trabajáis mucho con eso. Pues mira, sí y no. Los trasplantes meniscales, como dices tú, no van tan bien. Los meniscos artificiales han desaparecido, ya prácticamente no se hacen. Entonces, los que se hacen son los de cadáver. El menisco de cadáver lo tienes que colocar entero. Tú no puedes poner un 50% de menisco. Tú tienes que Mm. ponerlo el menisco entero porque tienes que suturarlo a toda la cápsula y ponerle le hacemos como unos tacos óseos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si tú has quitado un 50% de menisco, y yo cojo y le digo, venga, pues ahora te voy a quitar el 50 que te queda a ti para ponerte un menisco de cadáver que luego se va a reducir a un 50%. Pues para eso no te hago nada. No, claro, sí, sí. Yo me refiero más en casos en los que le han quitado todo el menisco. Entonces, claro, ¿cuándo está indicado el trasplante meniscal? Cuando no tiene prácticamente nada de menisco en un paciente joven y que tenga espacio articular, que eso es súper importante, David, que no tenga ni valgo ni varo. Si ya ese paciente está con un espacio hundido, menor, o sea, un pinzamiento, tú aquí, si esto ya está pinzado, no le pongas menisco, porque va a ir mal. Entonces ahí tendrías que hacer una osteotomía para hacer espacio y luego el menisco. Y claro, eso ya nos estamos poniendo unos pedazos de cirugías. Sí, sí. Y que luego lo que has Entonces, dicho tú, que no sabemos si va a salir bien. claro, entonces yo los meniscos de cadáver pongo, no muchos, y en casos muy concretos. Y luego hay otro problema. Hace como un par de años operé a un chico que no he vuelto a saber de él, como es lógico. Le operé de menisco interno y le quité prácticamente todo el menisco, con 25 años. Digo, ostras, digo, es que no puedo salvarse. Y se lo quité todo. Digo, chico, te tienes que hacer un trasplante meniscal. Y dice, yo, doctora, pues estoy fenomenal. Y digo, ya, es que ahora estás fenomenal. Pero si me esperas 10 años, ya no vas a estar bien, va a estar pinzado y ya no te puedo poner el trasplante meniscal. Entonces hay que ponértelo ahora, que estás bien, pero que no estás pinzado. Entonces, ¿qué pasa? No quieren operarse. Y luego vendrá dentro de 10 años ya pinzado y te dirá, Isabel, me duele, ponme el trasplante meniscal. Digo, ya, pues que ahora ya no puedo. Entonces, cuando está indicado el trasplante meniscal, muchas veces no duele. Ya. Y cuando ya les duele, no está indicada la cirugía. Lo que pasa es que luego en este tipo de temas es complejo porque en verdad luego el futuro es siempre incierto, ¿sabes? Que a lo mejor Sí, ahora sí, mismo total. tiene una calidad de vida increíble y prefiere disfrutar de esa calidad de vida porque a lo mejor dentro de 5 años ya deja el deporte, no va a hacer nada. Es decir, al final lo del futuro muchas veces es incierto y no sabemos en plan. Por eso no ponemos tantos médicos. Porque Claro, al claro. final te quedas como diciendo, ¿qué hago? ¿Lo pongo, no lo pongo? Tal, uf, ¿cómo no se lo voy a poner? Tal, el paciente está bien. Entonces, pues digo, que ponemos trasplantes meniscales, sí, pero que tampoco ponemos tantos, porque que el paciente no se anima, que tú tampoco te animas tanto y que los pacientes que está indicado el trasplante meniscal no son tantos, no te creas que ponemos tantos, ¿sabes? Y que Ya. no van tan bien, ¿eh? No, O no, sea, sí, la sí. Eso, recuperación de fisioterapia de un trasplante meniscal es larga, ¿eh? nosotros hemos tenido en este caso 5. Y es verdad que dentro de lo que cabe, 3 han ido muy bien, uno lento y el otro es verdad que iba fatal. También es verdad que era una persona que pesaba por 120 o 130 kilos, que al final es lo que hemos Ahí no dicho. está indicado. Es lo que hemos dicho antiguamente, que es que muchas veces queremos la solución mágica y tenemos bastantes más problemas que no lo queremos poner en solución, ¿sabes? Bueno, hay una cosa yo les explico a los pacientes, digo, mira, en cada paso multiplicamos por 2 nuestro peso a nivel de la rodilla. Entonces, si tú pesas 60 kilos, 120, pim pam, 120, pim pam, 120. ¿Cuántos pasos das al día? Y luego baja escaleras, supone más estrés, al final es Pero tú como. pones nada más en andar. Ahora la gente está haciendo 5.000 pasos, ¿no? 5.000 pasos por 120 diarios. Tú a eso métele que en vez de 60 kilos peses 90. 60 kilos más por cada paso. Por 10.000 pasos, tú fíjate todo. O sea, quiero decir, que yo le digo a los pacientes, digo, es que bajar nada más que 3 kilos, No, estás bajando 6 kilos en cada paso, que significa que si 6 kilos haces
5.000 pasos, 6 por 5, 30. Estás bajando 30.000 kilos al día. No, sí, y que bueno, lo que has dicho es decir, nosotros al final, en nuestra experiencia, los casos que más lentos van, que serán como los tuyos, son la gente que tiene exceso de peso, ¿sabes? Es decir, se nota mucha diferencia en la regulación de alguien que le sobran bastantes kilos, hay en el que no, por lo que has dicho, que al final es Lo que como, pasa que esto es un poco círculo vicioso también, ¿eh? Y es una poco la pescadilla que se muere la cola. Porque claro, como les duele no se mueven, como no se mueven les duele, y como entonces más gorditos. Entonces más gorditos, más dolor, y a veces están a veces en un círculo vicioso, un ya. poquito deprimidos, deprimidos comen más, y así estamos, que claro, llega un momento que digo, "Puf", y hay veces que les digo, a ver, yo te voy a poner una prótesis, pero tú te tienes que comprometer a que cuando tengas la prótesis y no te duela vas a hacer ejercicio. Digo, porque si esta prótesis aguanta 120 kilos, es que se va a gastar muy rápido. Y dicen, vale, vale. Luego a veces me hacen caso, a veces no, claro. No, es que al final eso es lo que más cuesta, ¿sabes? Y por eso al final lo que hemos dicho antes, las soluciones mágicas siempre son las que más economía van a dejar porque es las que menos esfuerzo requieren. Vale, pues, Requieren. hablando un poco de esto, es decir, a mí una de las cosas que me pasa, sobre todo y que nosotros vemos mucho, es la pescadilla que se muerde la cola con la comunicación, ¿vale? Lo que hemos hablado antes del podcast, que es los comentarios al final que muchas veces fragilizan mucho al paciente. Y al final nos encontramos el típico caso de que le han dicho que tiene desgaste, que deje de moverse, que si eso haga natación. Entonces, tenemos una pescadilla que es, le ha dicho que tiene desgaste. La persona ya piensa que si se mueve se va a desgastar más y cada año, madre mía, que va a estar peor. Deja de hacer movimiento. ¿Qué pasa? Se vuelve débil y ahora cosas que antes no le molestaban, como bajar, subir escaleras, agacharse a coger a su hijo, ahora empieza a molestarle porque ya esa musculatura empieza a ser ineficiente. Llega al punto en que empieza con soluciones mágicas y como que está continuamente ese bucle de dejo de moverme, me molestan más cosas y llega un momento en que la persona pierde mucha calidad de vida, ¿sabes? Teniendo gente de 40, 50, 60 años que no puede sentarte en una silla, que baja escaleras o subir escaleras tiene que hacerlo con la ayuda de la barandilla porque no puede, viviendo que pierde mucha calidad de vida. Y una de las cosas que nosotros consideramos fundamental es el tema de la comunicación en primeras vías, que al final sois vosotros, los traumas. Que es decir, si Mm. al final una persona que no tiene ni idea, como habla antiguamente, llega a consulta y lo primero que le dice es, ¿qué estás haciendo? ¿Entrenar? Pues deja de entrenar, no te muevas, reposo y si eso te infiltramos en 3 meses. Entonces, yo soy bastante hate de eso, pero cuéntame un poco tú también cómo lo ves, porque al final tú sé que trabajas mucho con movimiento, que vosotros sois muy propensos a que la gente sea proactiva, que se mueva. Entonces, cuéntame un poco cómo lo vives tú también. A ver, aquí esto es como todo muy relativo. El deporte no es salud, el deporte de élite es fuente de patología, no de salud. Pero una cosa es el deporte y otra cosa es el ejercicio, ¿vale? ¿Qué es un deportista de élite? Todo el mundo estamos, tratamos deportista de élite. Mira, los deportistas de élite en este país, deporte de alto rendimiento, están en una lista en el Consejo Superior de Deportes. Y de esos hay poquísimos, muy poquitos. El resto hacemos ejercicio mejor o peor hecho. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a mis pacientes? Digo, mira, esto no es una cuestión de prohibir deportes, es cuestión de modularlos. Entonces, si tú tienes una condopatía grado 4 en la rótula y tienes un roce femoropatelar, yo le digo, ¿puedes correr? Sí, 42 kilómetros, pues no, ¿no? No hace falta que corras 42 kilómetros y hagas maratones. A lo mejor puedes correr un poco menos, no corras en cuestas abajo, corre cuesta arriba, corre en llanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, dependiendo de la patología que tú tengas, tú tendrás que modular. Hay ejercicios mejores, peores. Y otra cosa que les digo, a ver, ¿a ti te gusta jugar al pádel? Juega al pádel. Pero tu deporte base a lo mejor no puede ser el pádel. Tú tienes que entrenar para jugar al pádel, pero no puedes pretender coger la forma física jugando al pádel, que es lo que pretendemos todos. ¿Qué pasa? Estamos todo el día trabajando en nuestros despachos, tiqui, 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 con nuestro ordenador. Llegan las 8 de la tarde, tengo partido de pádel a las 8:30. Me cambio, me pongo las zapatillas, llego y me pongo directamente a jugar al pádel. Juego al pádel, otros 2 días, pin, 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 y otro partido de pádel. No, es que eso es lo que no puedes hacer. O sea, no te digo que no juegues al pádel, te digo que tienes que entrenar para jugar al pádel, porque si no, te va a doler. Entonces tú tienes que fortalecer, porque los deportistas lo que hacen es están toda la semana entrenando para jugar el partido del fin de semana. Pero nosotros queremos ir directamente al partido del fin de semana ya entrenados y a coger la forma física jugando al pádel. Al pádel, al fútbol, te estoy diciendo cosas porque son muy comunes. No, sí, 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 que es lo que más Entonces, veo al final. yo creo que el problema de esto es que muchas veces, primero, no hacemos bien los deportes. Segundo,
a lo mejor no estamos bien informados de qué deportes debemos de hacer según tu estructura. El otro día me viene un paciente 120 kilos. Es que, claro, me duele cuando corro. Digo, pero vamos a ver, es que tú no puedes empezar. Dices que llevo toda la vida, me he puesto, y bueno, pues típico, tengo que empezar a adelgazar y me he puesto a correr. Digo, ya, pero es que no puedes adelgazar corriendo con 120 kilos. Es que tienes que empezar a hacer un ejercicio, irte aumentando, hasta que puedas correr, pero tú de no hacer nada a ponerte a correr, pues me vino con una fractura de la meseta tibial de estrés Bueno, por correr. Digo, a ver, espérate, ¿qué te parece si en vez de correr lo primero, o sea, si llevas 10 años sin hacer deporte, no empieces a correr el primer día? Empieza a hacer un ejercicio, potenciar tu pierna, hacer aeróbico, luego vas a hacer, luego empiezas a hacer unas series de carrera. O sea, quiero decir, yo creo que el deporte es buenísimo si tú lo haces de manera, pues dependiendo de tú eres, si eres un tío muy musculoso, quiero decir, ¿cómo son los maratonianos? Delgaditos, finitos. Si tú pesas 120 kilos no puedes ponerte a hacer un maratón, porque tendrás que adelgazar, tendrás que tener una musculatura. Entonces, yo no soy de prohibir deportes, y eso se lo digo siempre a mis pacientes. Yo no soy de decir no puedes correr más, no tal, pero a veces hay que modularlos o hay que prepararse para hacerlos. no, has dicho una Pero frase que eso ya, si lo ponen en consulta, es decir, eso ya sería increíble que lo dijeras, que él ha dicho que tienen que entrenar para hacer ese deporte, que es lo que has dicho tú. Al final, nosotros estamos hartos de ver gente que al final cuando viene a nosotros, por lo que acabas de decir tú, de me quiero poner en forma o quiero hacer algo, o me pongo a correr 3 veces por semana cuando no he corrido, o me va a gustar pádel porque se ha puesto de moda y estoy de no jugar a jugar 3 días en semana. Entonces es cuando viene pues todas las tres lesiones, etcétera, porque es que no estás preparado. Al final lo importante es tú no corres para estar en forma, tú tienes que estar en forma para correr, que es una frase exacto, que se eso dice es. mucho. Eso es un poco, es que el deportista se prepara para competir. Claro, Nosotros vamos directamente a la competición y además tienes que ganar el partido, ¿eh? Y lo das correcto. todo, lo das todo. Claro, es que no puede ser. No, no, O sí, sea, sí. no puede Ahí, ser. eso es que has dicho una cosa que lo que pasa es que eso seguirá pasando. O sea, al final, hasta que no pasa, ya se lesiona, ya es cuando empieza ese cambio de chip de, venga, me tengo que educar, tengo que empezar a cuidarme bien, tengo que dormir mejor. Hombre, es verdad, David, que yo creo que estamos cambiando un poco, ¿eh? O sea, quiero decir, yo llevo ya 25 años desde que estoy en esta profesión, en trauma, y yo antes no, mis pacientes no tenían preparadores físicos. Ahora sí, la gente viene, mucha gente con preparador físico. Pues voy al preparador físico un día en semana. O sea, no tengo que muchos, pero sí ya va calando un poco el Eso sí. tema de que hay que hacer ejercicio para estar en forma, tal. O sea, por ejemplo, mi abuela no hacía ejercicio en la vida. O sea, es verdad que yo creo que estamos empezando ahora a calar un poco que el ejercicio es salud, ¿eh? Lo que Sí. pasa que es verdad que todavía nos falta el culturizar el que, qué ejercicio, cómo hacerlo, etcétera, ¿no? Pero ya la Sí. gente va No, haciendo algo, ¿eh? ahí lo bueno es que de verdad, dentro de lo que cabe, la ciencia del deporte, pues hemos cogido mucho auge, mucha fuerza, porque antiguamente, es verdad, que tú te vas hace 20 años y lo que es tener un preparado físico solamente lo asociaba a fútbol de Deportista de élite, élite. baloncesto y listo. Y al final lo que tenía acceso era el típico monitor de fin de semana de esa saca el curso y te ponía lo que has dicho tú, hacer todas las máquinas de gimnasio al fallo. Entonces la gente se aburría, se lesionaba, etcétera. Y es verdad que lo que acabas de decir tú ya hay. Han nacido, pues, habrán nacido miles y miles y miles de centros de entrenamiento personal en estos años, centros de redactación, que al final, quieras que no, ya teniendo grupos en semanas. Es decir, al final que muchas veces quien no quiere es porque no quiere de verdad, ¿sabes? Porque ya hay Si no lo prácticamente. hace es No, porque no quiere, ahí totalmente de está. acuerdo. O sea, es verdad que ahora y está más asequible. Yo creo que estamos empezando a educar un poco a la gente, Mm. ¿sabes? Cosa que antes no se hacía. Pero por otro lado, estamos haciendo a veces cosas de más mal. O sea, quiero decir, yo ahora veo lesiones que yo antes no veía una lesión por correr fracturas de estrés. O sea, un Ya. tío que no se dedica al atletismo. O sea, uno de atletismo, pues evidentemente va a tener fracturas de estrés. Uno de moto se va a caer y romperse la clavícula. Eso está claro. Pero que ahora, de repente, un ejecutivo se ponga a correr, tenga una fractura de estrés, eso pasa ahora, antes no pasaba. O sea que No. todavía Pero nos queda un poco. también ahí podemos filosofar también. Es toda la generación que se ha generado ahora. Antiguamente, pues comíamos casi todo más real food, es decir, nos movíamos, socializamos en los bares, etcétera. Y a día de Sí. hoy es que es todo el día sentado, voy como lo primero que pille, no me da la luz del sol. Al final, todo el tema de hábitos influye bastante y quieras que no, eso también afecta a la hora de movernos, no es lo mismo. Tener unos buenos hábitos que siempre lo hemos tenido, que ahora es que lo que has dicho tú, es decir, ahora mismo el tipo medio es 10 horas en una oficina, sin luz solar, me muevo casi siempre ascensor,
cómo procesar todo lo que pillo y al final todo eso, quieras que no, también afecta a toda la calidad de los tejidos, a la calidad de la reparación y regeneración y luego al rendimiento deportivo. Total, total. La verdad es que sí. Pero es verdad que, y luego es verdad que ahora la gente normalmente, yo a todo el mundo, cuando viene a la consulta le pregunto, ¿profesión? ¿Cuánto mide, cuánto pesa y qué deporte hace? Y ya es raro el paciente que me dice que no hace nada. Ya. O sea, más o menos, hombre, por ejemplo, las señoras mayores, pues hago pilates o hago gimnasia de estas de mantenimiento o voy a la piscina, ya van empezando, pero yo te digo, yo soy más mayor que tú, pero yo, mis abuelos, o sea, A han ver, trabajado y cuando han trabajado, se acabó, o sea, no han hecho deportes. ¿Verdad? Que si uno pues trabajas en el campo, pues evidentemente haces bastante ejercicio, pero bueno, que hay trabajos y trabajos, ¿no? Por eso yo siempre pregunto la profesión. Porque ahora no es lo mismo ser bombero que estar todo el día sentado delante de un ordenador, ¿no? Que un informático. Entonces, a mí eso me da muchas pistas de cuando te viene un paciente de profesión y me dice bombero, pues ya sabes un poco cómo va la cosa. Pues soy informático, digo, pues ya también lo sé, ¿sabes? sí, sí, sí. El Que deporte que hacen, ¿no? al final sí influye. Ya eso muchas veces yo lo reflexiono, que no sé si hemos cambiado a mejor o a peor, porque lo que has dicho tú, mi abuelo, por ejemplo, siempre han trabajado en el campo y al final pues tenía eso solito, movimiento, el trabajo de fuerza, y Lo tenía hecho, lo tenía hecho. lo tenían hecho y veías que en plan, por lo típico, llegaban a los 80, 85 años con una buena calidad. Y ahora ves a gente, como yo con 28 años, veo gente de mi edad que parece que tiene 40 y pico años de que no aguanta nada, no tiene condición física. Entonces muchas veces no sabes si los hábitos están yendo a mejor o están yendo a peor. Es verdad, porque ahora también está con el tema de redes sociales, todo el mundo le gusta más cuidarse y eso, pero no sé en qué punto estamos, si estamos a mejor o a peor que hace muchos años. Bueno, esto es como lo de los suplementos alimenticios, ¿no? Que ahí si metemos nos metemos en esto. O sea, todo el mundo me dice, doctora, ¿y qué me tomo? Digo, pues nada, come bien, está sano, que te dé el sol. O sea, digo, es que como norma no tenemos que estarnos tomando cosas. Pero dices que me ha dicho mi vecina que me tome magnesio. Y digo, pero te falta el magnesio, ¿tienes algún problema? No. Pero como me han dicho que es bueno, digo, pero será bueno para cuando tengas algo. Pero si no tienes nada, ¿para qué te vas a tomar nada? Come bien. Mira, fui al Comité Olímpico a un congreso y estuvieron hablando de todos estos suplementos alimenticios y la mayoría no tienen ninguna base científica. O sea, de hecho, no hay estudios que te demuestren que tomas magnesio y tienes mejor esto que lo total. O sea, no hay estudios científicamente demostrados. O sea, quiero decir que tenemos también un poco obsesión a veces en tomar demasiadas cosas y en hacer demasiadas cosas y a veces lo que hay que hacer es lo normal, ¿sabes? Comer bien, ¿no? Que en España tenemos una dieta estupenda, si queremos. Yo ahí, es decir, yo muchas de las máster, congresos que voy, siempre empiezo con una foto de mi abuelo. Esto va la gente, empieza mi abuelo tiene 85 años y lo que te he dicho, mi abuelo sigue el tío. Se acuesta a las 10 de la noche, se levanta a las 6 de la mañana, ahí tiene su ritmo circadiano, desayuna y se va al campo a la oliva, solecito, anda sus 10.000 pasos, se va al huerto, hace su trabajillo de fuerza ahí cavando, se va a casa de mi abuela, come, sale a la plaza del pueblo, socializa y se va a casa, ¿sabes? Y muchas veces eso, es decir, instaurar más que tres o cuatro hábitos como eso van a hacer mucho más que el suplemento de colágeno, el suplemento de magnesio, la glucosamina, la última máquina de que le ha costado 40.000 euros y la tiene esta clínica, no sé qué. O sea, muchas veces como intentamos ir al 1% cuando el 90% lo descuidamos. Y Total, total. ahora que has dicho esto, Isabel, para terminar, el tema de glucosamina. Como has dicho de los suplementos, y últimamente me están preguntando muchos pacientes, clientes por la glucosamina, es decir, ¿tiene sentido tomar glucosamina creyendo que va a regenerar el cartílago? Más quisiéramos. Tú imagínate, sería la leche. Que te tomes glucosamina y se regenere el cartílago. Yo te lo compraría, pero no es verdad. Sí, el problema que veo yo es La que, glucosamina no regenera el cartílago. no, pero Y yo no sé punto. en qué momento se puso de moda, porque por desgracia, es decir, para dar con traumas, al final esto lo he hablado muchas veces con amigos, que cuando eras pequeño creías que cuando tú vas a crecer y vas a algún sitio de profesional, crees que todo el mundo es profesional, pero luego te Hmm. das cuenta que para encontrar un buen albañil te cuesta la vida, para encontrar un buen pintor la vida, para encontrar un buen entrenador la vida, un traumatólogo la vida. Entonces, hay muchos traumas que cuando van y dicen, no, no, mira, deja de moverte y tómate y le manda en plan la glucosamina. Es decir, ¿cuándo se puso de moda eso? ¿Qué sentido tiene? Porque es que no le veo ningún sentido y se Es que sigue. además, todos estos productos, muchas veces que son proteínas, el colágeno y tal, digo, es que tú cuando te tomas una carne, ¿qué pasa? Llega al estómago y ¿qué hace el estómago? Coger las proteínas, hidrolizarlas y ya está. ¿Qué hace con todos estos productos? Cuando llega el colágeno al estómago o la glucosamina, ¡chum! Lo hidroliza y ya está. Entonces, esos aminoácidos van a ir al cartílago de tu rodilla derecha, que tiene, o sea, entiéndeme, es absurdo.
Lo que pasa que, bueno, pues son negocios, pero vamos, que demostrado no hay nada demostrado. También es verdad que no te hacen malo, porque al final son aminoácidos que tomas y ya está. O sea, entonces, como no hace malo y la gente, y luego, como dices antes, 30% de buenos resultados el placebo. Y es tan importante también la psicología y la actitud que tiene la gente, David. O sea, yo esto cuento, mira, me vino un paciente a mí, los pacientes me han enseñado muchísimas cosas, pero muchísimas. Y una de las cosas es la actitud. En la vida la actitud, David, es fundamental y más cuando tienes una lesión. Entonces me vino un paciente en silla parapléjico, no tetrapléjico, solo movía un poquito la mano para la rodilla. Se había fracturado el fémur por un estornudo. Como tienen tanta debilidad de los huesos, había estornudado y se había fracturado el fémur. Entonces le tenía que operar y poner un clavo, porque claro, no podía levantarse al sillón. Claro, si tú no te levantas al sillón, en un tío tetrapléjico lo encamas, bueno, total, que lo operé sin anestesia con un suero, porque claro, como no siente las piernas, dice, ¿para qué me vas a poner anestesia? Digo, bueno, también es verdad. Pasa que a mí me daba una cosa, digo, estoy metiendo un clavo en el fémur sin anestesia. O sea, ¿sabes? Era como una sensación de, madre mía. Bueno, total, que le puse su clavito, tal, no sé qué, y un día ya tenía confianza, digo, jolín, digo, ¿y estás tetrapléjico desde mucho? ¿Cómo fue el accidente? Tal, y dice, pues mira, desde los 20. Dice, pero yo, Isabel, soy un afortunado, porque tengo una familia estupenda, porque yo fui un accidente de tráfico y a mí gracias a esto me han, pues soy la compañía de seguros, tengo una persona que me acompaña 24 horas, me han adaptado a mi casa, me cubren mis gastos, así es que yo soy una afortunada, hay gente como yo que no es tan afortunada como yo. Claro, yo me quedé y dije, es que tiene toda la razón. Entonces, en la vida mucho es la actitud que tienen también los pacientes. Hay gente que enseguida se viene abajo y gente que no. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos también lo que dices tú, de explicarles mucho, de contarles, porque los pacientes, si se sienten entendidos y se sienten acompañados, al final sí que te lo hacen. El problema es cuando le dicen, mira, glucosamina, reposo y a ver qué pasa. Entonces, claro, el paciente se nos viene abajo. Pues si tú le dices, venga, esto se cura. Tienes una condopatía grado 1. Con esto se puede hacer de todo, hasta maratones. Ahora te tienes que poner en marcha. Venga, actívate. Vas a hacer esto, te veo en un mes. En un mes tienes que haber pasado esto. Venga, tal, pum. Y le vas siguiendo y los tíos los sacas. Ahora, si le dices, tómate la glucosamina, 2 meses quieto y vente a ver qué pasa, pues claro, es que el pobre se viene abajo. Entonces, ahí estamos nosotros también para la gente animarla un poco, explicarle lo que tienen y hacerles un acompañamiento en el proceso que van a hacer, ¿no? Y que te la cargues. Bueno, y aparte cuando lo hace grado 1, 2, 3 y 4 porque al final nosotros, como tú has dicho al principio, tienes gente que hace maratones y nosotros tenemos cuando lo hace grado 4 que venía sin poder hacer un salto a ras de suelo y ha terminado jugando baloncesto, haciendo vida normal, tumbándose en este caso con su hijo en la playa, que al final muchas veces yo lo digo, no eres, la persona que está escuchando el podcast no eres tu diagnóstico. Al final tú eres una persona que puede reducir esa calidad de vida, pero que con buen trabajo, asesoramiento, educación, se puede volver otra vez a ganar esa calidad de vida, ¿sabes? Que no significa que ya tengas que dar andromalacia grado 4 y ya significa que tu vida se ha ido al garete. Al revés, como dice Isabel, tienes que tener actitud y en este caso que de todo se sale. Entonces, para terminar, Isabel, si quieres mandar un mensajillo, es decir, alguien que está ahora mismo rayado porque le ha salido que tiene condromalacia en la resonancia y se cree que ya va a estar toda la vida fatal, ¿qué le dirías? Ah, no, que a mí una hacia grado 4 no me preocupa. O sea, no me preocupa. Hay que verlo. Lo que pasa que lo que sí es que es verdad que en el caso de las lesiones de cartílago tienes que individualizar mucho. Yo lo que les digo es que hay que ver la alineación, hay que ver dónde está la condomalacia o la condopatía, hay que ver, o sea, es que hay que ver, individualizarlo mucho, porque no todos tienen el mismo tratamiento, pero no por, o sea, yo tengo muy poca gente en silla de ruedas por lesiones, muy poca gente, o sea, de hecho a nadie. O sea, mal que bien, la gente hace una vida bastante normal y si no lo hacen, pues le pones una prótesis o le pones un tal, pero quiero decir, a día de hoy, tal y con el mundo en el que estamos, es muy raro que le diga a un paciente esto es lo que hay, te tienes que coger una silla de ruedas y no hagas nada. O sea, es que yo, vamos, hombre, pacientes muy neurológicos, muy tal, pero como norma, todo tiene más o menos, o sea, yo no te digo que vayas a correr maratones, que tampoco es necesario, que se puede ser. Y luego, que lo que le digo a los pacientes, tú eres mucho más que una rodilla, o sea, vamos a arreglar la rodilla y vamos a hacer otras actividades que te vengan mejor, vamos a hacer otra tal, pero desde luego yo, pacientes que tengan silla de ruedas o encamados, por casi cualquier lesión, muy pocos. Entonces, cosas se pueden hacer. Lo que pasa es que muchas de estas cosas cuestan y no son, te doy esta pastilla y te curas. Esto no, es que hay muy pocas cosas que te tomes una pastilla y te cures. Aquí hay que poner un trabajo y un curro de tiempo. Y eso es lo que normalmente la gente no te lo compra, ¿no? No, Claro.
quieren estar bien antes de... Bueno, esto en los deportistas nos pasa mucho, que se quieren poner bien antes de haberse lesionado. Sí, ahí está, que hay gente que lleva 4 o 5 años con dolor y quiere en un mes entrenando ya está perfecto, ¿sabes? Bueno, eso me vienen a la consulta y dice, llevo 4 años con un dolor tal y en 5 minutos, bueno, esto era, entonces, ¿cómo lo soluciono? Digo, a ver, usted lleva Tranquilo. 4 o 5 años, ¿usted cree que yo soy tan lista que en 5 minutos le voy a dar la solución de su vida? No, espérese, vamos a ir poco a poco, vamos a ir viendo esto, lo otro. O sea, esto hay que verlo, ¿no? No es una cosa tan fácil, ¿no? Pero sí, sí. Entonces, para terminar, si te parece, hacemos como ni tono blanco ni tono negro, sino que nos quedamos como con 3 ideas clave, que sea, uno, vamos a individualizar cada caso que veamos, ¿vale? Y no significa que ya no vayas a hacer nada más en tu vida, porque todo tiene solución. Dos, ahora mismo el movimiento sería el movimiento bien adaptado y bien progresivo, va a ser una de las cosas que más te va a ayudar en cualquier lesión que tengas. Y la punto número 3 te dejo a ti que lo digas. Algo que digas tú, hostia. O sea, Última. en el punto número 2 te diría, más que el movimiento, o sea, el ejercicio es muy bueno, el deporte profesional no tanto, pero el ejercicio yo creo que es fundamental. Claro, Adaptado a lo que tengas, a tu edad. O sea, todo el mundo puede hacer ejercicio. Todo el mundo puede hacer ejercicio. ahí está, De una forma o de otra, pero todo el mundo puede hacer ejercicio. No todo el mundo podemos hacer deporte. Yo, evidentemente, no puedo correr maratones, pero sí puedo correr. ahí está. Y Entonces, todo el entonces. mundo podemos hacer ejercicio, pero no todo el mundo podemos hacer ciertos Pues entonces, deportes, el ¿no? tercero para terminar sería que acuérdate que para hacer deporte tienes que estar en forma y no tienes que hacer deporte para estar en forma. Claro, total, total. Vale, pues Así Isabel, que pues bueno, muchas gracias por este ratito otra vez más. Así que si nada, quieres decir un encantada. mensaje, por ejemplo, por dónde pueden encontrarte o dónde pueden coger información. Bueno, yo estoy en la Clínica Centro. Ahí me podéis, si metéis en la web o en Instagram, tal, aquí estaré. Y nada, y bueno, la verdad es que David, gracias por darme la oportunidad. Me encanta hablar y sobre todo creo que estas conexiones que para la gente, para fisios y que estemos conectados traumatólogos y fisios, creo que, como dice mi jefe, dice que si el fisio y el traumatólogo están divorciados, el que lo sufre es el paciente. Y el CAFIS, que también hay que meter poco a poco en la Sí, ecuación bueno, a. fisio, CAFI, lo meto todo junto, ¿eh? Sí, Porque como para mí es toda la recuperación del paciente. la recuperación activa al final, que sería lo más Mm. importante. Y lo que has dicho tú, que al final este tipo de podcast sobre todo lo hacemos por eso, porque al final siempre es como lucha, ¿sabes? En plan, a ver lo que me dice el trauma, a ver lo que me dice el fisio, a ver lo que me dice el café, que es que cada uno me dice una cosa diferente. Cuando al final, en plan, venga, vamos a hablar y como he dicho, vamos a individualizar y vamos a coger un punto, que no sea siempre la típica pelea de él dice una cosa, yo llevo razón, el otro no, etcétera. Sí, sí. Que al final lo que queremos es el bien del paciente entre todos. Vale, pues hasta el siguiente episodio.